Gracias a todos también por estar en esta oportunidad con nosotros. Vamos a tratar un tema pues muy importante, en este caso el cierre tributario, que ya estamos, creo, ya a la puerta, y la DJ anual, ¿no? Entonces ahí voy a dar algunos tips a tener en cuenta. Por favor, también, si gustan dejarnos algún comentario, ¿no? También ahí nos dejan, voy a estar atento también a sus comentarios, ¿sí? Así que damos inicio. A ver, un momentito. Ya. Quiero comenzar, primero que nada, explicando el esquema de determinación del impuesto a la renta. ¿Cómo determinamos el impuesto a la renta? Primero que nada, partimos del resultado contable, ya sea pues en este caso una utilidad o una pérdida. Este resultado contable es nuestro punto de partida, ¿no? Antes de determinar en este caso el impuesto a la renta. Y este resultado contable, ¿cómo lo vamos a determinar? ¿No? Está en función, por ejemplo, de la aplicación de las normas contables, los principios contables, las normas internacionales, ¿no? En este caso, lo primero que tenemos que hacer es que se cierra los estados financieros, en este caso el estado de resultados. Vemos ahí pues cuánto ha determinado, en este caso, el resultado contable. Si es utilidad, irá en la casilla 100 en este caso, o si es una pérdida contable, en la casilla 101. ¿Ok? Eso es nuestra base, como punto de partida. Ahora, luego de ello, ¿qué es lo que viene? Viene ya la conciliación tributaria. Y un poco explicando en qué consiste la conciliación tributaria. Acá tener en cuenta que las normas contables tienen sus propias normas, valga la redundancia, como en este caso los principios, las normas, las NIF, ¿no? También llamados. Entonces, tienen sus normas particulares, y muchas de esas operaciones se diferencian con las normas tributarias. Entonces, cuando hay diferencia, en este caso, entre la parte contable y tributaria, va a existir la conciliación, ¿no? Las adiciones y deducciones. Por ejemplo, los gastos, ¿no? Los gastos, ¿qué es lo que hace los gastos? Disminuye los ingresos en este caso, y pues nos va a determinar un resultado contable. Si tenemos mayor gasto, ¿no? Un menor resultado contable. Supongamos que tenemos pues las vacaciones, ¿no? Las vacaciones, que es válido que se vaya provisionando mes a mes, se vaya provisionando en este caso las vacaciones, y en el resultado contable, ¿qué va a generar ello? Va a disminuir en este caso mis ingresos. Entonces, sin embargo, ¿qué nos dice la parte tributaria? Nos dice, para que las vacaciones sean deducibles, tiene que estar pagado, por ejemplo. Entonces, tenemos que validar, oye, ese gasto que tengo en la parte contable, ok, es gasto contable, está perfecto. En la parte tributaria, ¿cumple los requisitos o no cumple? Entonces hacemos un check, ¿no? Ah, si cumple el requisito, está pagado, entonces no hago nada, queda ahí. Pero si veo que no está pagado una parte, por ejemplo, esa parte que no está pagada, como es un requisito tributario para que sea deducible, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a quitar ese efecto. Si arriba en la parte contable me restaba, me disminuía mi ingreso, porque era un gasto contable, en la parte tributaria, al no cumplir los requisitos, ¿qué va a hacer? Tengo que neutralizar ese efecto. Entonces, ¿cómo voy a neutralizar? Si arriba me disminuye, en la parte tributaria, en la conciliación, tengo que aumentar, ¿no? O sea, una adición, ¿ok? Ahora, ¿qué más? Por ejemplo, tenemos gastos con no domiciliados, ¿no? También tengo el invoice, está todo provisionado, perfecto, pero ¿qué nos dice la norma? También te pone un requisito que tiene que estar pagado antes de la DJ. Entonces, y verifico y todavía no está pagado, tengo estimado que lo voy a pagar en mayo, junio del próximo año, en este caso pasando la DJ. Entonces, ¿qué voy a hacer? Igual, en mi conciliación tributaria, lo que voy a hacer es adicionar, ¿no? ¿Y por qué adicionamos? Para neutralizar ese efecto, justamente. Ahora, no solamente son gastos, ¿no? También hay ingresos. Por ejemplo, tenemos en este caso el drawback, ¿no? El drawback es la restitución de los derechos arancelarios. La norma tributaria te dice que este ingreso, si es cierto es un ingreso, no es un ingreso grabado para efectos tributarios. Entonces, ¿qué es lo que te generaba en la parte contable? En la parte contable, ¿no? Aumentaba tus ingresos contables, y está perfecto, pero tributariamente no es un ingreso grabado tributariamente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si arriba en lo contable me aumenta, abajo tengo que deducirlo, descontarlo, quitarle ese efecto. ¿Por qué? Porque no voy a tributar por un ingreso que no es grabado para efectos tributarios.
¿Ok? Eso significa la parte de conciliación tributaria. Y he querido traer también acá una RTF que comparto con ustedes, es la 6393-9-2022, donde justamente nos explica, ¿no? Estas diferencias entre la utilidad contable, en este caso, que nos dice que se determina en función al estado de ganancias y pérdidas, ahora también llamado pues estado de resultados, elaborado a partir de los principios contables y constituye en este caso, el resultado de las actividades ordinarias y extraordinarias de una empresa, ¿no? Mientras que la utilidad contable, o también llamada renta neta, en este caso gravable, se determina en función a las reglas que nos establece la ley del impuesto a la renta y su respectivo reglamento, ¿no? Lo que les he explicado. Ahora, también está previsto en nuestra ley del impuesto a la renta, en el artículo 33, justamente que haya esas diferencias, ¿no? Producto de la aplicación de las normas contables, por un lado, y también por la parte tributaria, las normas tributarias. Entonces, puede haber esas diferencias. Ahora, esas diferencias pueden ser temporales o incluso permanentes, ¿ok? Las temporales entienden que, si bien es cierto ahora, no va a ser aceptado porque, todo, por ejemplo, las vacaciones es una partida temporal, porque si bien es cierto, todavía no está pagado, que es el requisito para tomarme la deducción, pero el próximo año es más probable que se pague. Entonces, cuando cumple el requisito el próximo año, ¿qué va a pasar? Lo voy a considerar como un gasto deducible, voy a deducirlo. Entonces, es temporal, ¿no? Porque en el futuro voy a utilizar, por ejemplo, ese gasto. Cuando es permanente, por ejemplo, cuando es una adición que ya en este ejercicio o en el futuro no va a ser aceptado. Esa es la diferencia. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Una vez que ya hemos hecho la conciliación tributaria, recién vamos a determinar pues nuestro resultado tributario. Ya puede ser una utilidad o también puede ser una pérdida tributaria. Va a depender, ¿no? En este caso de los números. Ahora, también tenemos que tener en cuenta, antes de determinar el impuesto a la renta, la compensación de las pérdidas tributarias de ejercicios anteriores, ¿no? En la norma tenemos en el artículo 50 de la ley del impuesto a la renta dos tipos de sistemas, el A y el B, ¿ya? Y para que podamos elegir el sistema adecuado, es importante que hagamos una evaluación. No es escoger un sistema en ese momento por escoger, sino la recomendación es, oye, hagamos una evaluación, porque pasa, yo he visto muchos casos que lamentablemente por no hacer una evaluación correcta, pierden, ¿no? Pierden es un crédito básicamente, pero lo pierden. Porque, por ejemplo, el sistema A, lo que dice la norma, es que tú vas a compensar los 4 años siguientes, en este caso, determinados, al 100%, pero ¿qué pasa si no determinas utilidad? Sigue determinando pérdida y no vas a poder compensar, entonces pasa los 4 años y lo vas a perder, ¿ok? Entonces, mientras que en un sistema B vas a compensar hasta acabar la pérdida, pero un 50% de la renta neta. O sea, quiere decir que sí o sí vas a pagar, pero un 50%. ¿Ya? Entonces es importante tener en cuenta pues una evaluación correcta para determinar en este caso qué sistema te conviene mejor. Ahora, también hago la precisión, ¿no? En el 2020, por todo el tema que hemos pasado de la pandemia, hay una regla específica solamente para el 2020, ¿ya? 2020, que en el sistema A se compensa hasta 5 años, por si acaso, ¿ya? Tengamos en cuenta. Pero por los demás años, regla general, 4 años siguientes. Ahora, ¿qué más tenemos que tener en cuenta cuando hacemos la DJ? Vamos a pasar como una especie de un test. Yo lo llamo test, ¿ya? Un test donde paso pues las reglas generales, y si estas reglas generales no se pasan, ya ahí queda, ya no tengo por qué ir a lo específico, ¿no? Entonces vamos a hacer el test. ¿Qué es lo primero que tenemos que preguntarnos? Por ejemplo, si mi gasto, mi operación es causal. ¿Y qué significa causal? En este caso, la causalidad también hay que verlo con pinzas, ¿ya? Porque no quiere decir que para una empresa puede ser causal esa operación, para otra no, ¿no? Porque puede ser otro giro de negocio y se entiende. Entonces, pero por regla general, la causalidad, por ejemplo, en este caso, tiene que estar vinculado con tu giro de negocio, ¿no? Tiene que proporcionarte en este caso, pues, mayores ingresos. Y hay criterios también, ¿no? Que está vinculado a la causalidad, la razonabilidad, ¿no? Tiene que ser razonable también con tus ingresos, tiene que ser general. La generalidad básicamente se aplica para los gastos, principalmente para los gastos de personal, ¿ya? Y si pasamos ese check, recién vamos
vamos continuando al otro, ¿no? La fehaciencia, por ejemplo. ¿Qué significa fehaciencia? En términos sencillos, fehaciencia significa que tengo que demostrar que esa operación es real. Eso significa. Ahora, nos preguntaremos, oye, Pamela, ¿hay un listado? ¿Hay algo que me pueda decir que para que sea fehaciente mi operación? ¿Qué tengo que tener en cuenta? En realidad, pues, a todos nos gustaría que haya un listado como tal, algo y ya para tenerlo más objetivo. Sin embargo, lo que podemos recoger en mi experiencia es de RTFs, de pronunciamientos, de casaciones, ya nos da pues una idea, ¿no? Pero claro, yo también me gustaría que haya un listado, pero lo que yo hago normalmente es caso por caso y voy armando, ¿no? En función también a todo lo, como les he comentado, ¿no? Es importante también que revisemos esas RTFs, que también por ahí nos dan luces, ¿no? De qué documentos, información necesitamos para poder sustentar la fehaciencia. Por ejemplo, en el caso de una venta, ¿no? De un bien. Si es una venta de un bien, tenemos documentos bases, siempre yo llamo a la factura, por ejemplo, es base. O sea, si no tengo la factura ya prácticamente pues se me cae la operación, pero base es la factura, la bancarización es base también. Ahora, ¿el contrato es importante? Sí, pero no quiere decir que porque tengo contrato, tengo factura y bancarización, esa operación ya es fehaciente. Ya, ahí hay que tener en cuenta bastante. Incluso en mi experiencia me ha pasado que el contrato, yo les recomiendo siempre revisar, darle un doble check a ese contrato. ¿Por qué? Porque en el contrato pasa que muchas veces dentro del contrato ya te dice que para, por ejemplo, que vas a entregar informes, que tienes que entregar en este caso memos, que tienes, o sea, hay varias informaciones que conlleva el contrato. Entonces, si nosotros en una fiscalización, por ejemplo, entregamos un contrato y sin haber revisado efectivamente, los SUNAT lo que va a hacer es, de tu mismo contrato, va a voltear y te va a decir, según tu cláusula segunda, tercera, ¿no? De tu contrato que me has entregado, indica que tienes que tener toda esta información. Entonces, te va a devolver, ¿no? Entonces, tenemos que antes de entregar cualquier documentación, revisemos bien, ¿ya? Como les comentaba, por ejemplo, en un bien, ¿qué es lo que me puede ayudar? La guía de remisión es importante en este caso, una operación cuando se trata de venta de bienes, ¿no? O compra, en este caso, de bienes. Ahora, no solamente la guía de remisión, también hay que ver, incluso la guía de remisión, hay punto de llegada, ¿no? Y de salida y todo eso también la SUNAT revisa. Yo he visto casos en que la SUNAT hace cruces, ya dice, oye, tú has consignado en tu guía de remisión esta dirección, pero esta dirección no está como un establecimiento, ¿no? Y eso lo puede ver rápidamente, SUNAT tiene ese dato, ¿no? Esa es en nuestra clave SOR, una ficha RUC. Entonces, también ahí luego te va a decir, ya, ese punto de establecimiento que me dices que es el de llegada, no está. Ah, no, lo que pasa es que es un alquiler, ya igual tienes que consignar y tienes que demostrar que efectivamente pues sea tu establecimiento, ¿no? O al menos un contrato de alquiler para que demuestres, ¿no? En este caso que es correcto. Entonces, hace esos cruces, que también he visto, por ejemplo, con los CARDEX, ¿no? La salida del CARDEX, todo eso va a ayudar a que demuestre que efectivamente esa operación existe, es real, ¿ya? Y en los servicios, por ejemplo, vamos a poner este servicio de capacitación. A ver, ¿qué es lo que necesitamos para que sea una operación fehaciente? Necesitamos las presentaciones, por ejemplo, la grabación, por ahí el temario, o sea, todos los medios, ¿no? Muy aparte de la factura y la bancarización, que eso es base, ¿ok? Ahora, siguiendo el check, decimos el uso de medios de pago, ¿no? Sabemos que tenemos un límite. Vamos a explicarlo un poco más adelante, pero igual acá hago un poco más general. El uso de medio de pago es importante. Como les comento, esto es algo base que sí tenemos que tener claro que hay un límite, en este caso, de los 2.000 soles para arriba, o $500, su equivalente, que sí o sí tienes que tener. Ahora, para los que son montos inferiores, puede ser que no tengas, pero se recomienda en realidad pues contar con las constancias. Y acá cuando digo constancias me refiero al voucher de pago, ya porque muchas veces también ha pasado en que he visto que entregan estados de cuenta. Ahora, y hay pronunciamientos también en este caso que indican que el estado de cuenta no es el medio, en este caso, para sustentar la bancarización, ¿ya? Así que el medio correcto es la constancia de pago, es el voucher de pago, eso es.
¿ok? ¿Qué más nos dice? Se adquirió a valor de mercado. Acá es importante también que nuestras operaciones sean a valor de mercado y cobra mayor énfasis cuando hacemos transacciones entre partes vinculadas. La SUNAT le pone ahí un énfasis, o sea, más, ¿no? Mayor énfasis. ¿Por qué? Porque normalmente a veces dice, ay, no, entre partes vinculadas, por ahí puede ser que esté aumentando el gasto para la otra empresa o tal vez esté dando o por un menor importe, ¿no? Entonces ahí le pone énfasis. Entonces tenemos que bastante tener en cuenta ello, ¿ok? También cuando hacemos, por ejemplo, una venta de un activo, ¿no? La tasación es importante para que sustenten justamente ese valor de mercado, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos que ver también si es costo-gasto, ¿no? Por ejemplo, si nosotros, y me ha pasado, ya he tenido, por ejemplo, empresas que he revisado que por política de empresas, ¿no? Dicen, ¿sabes qué? Como sus operaciones de activos son bastante grandes, mayores a incluso a $5.000, o menores, disculpa, $5.000 se va el gasto. Y los mayores recién lo activo. Entonces, es por política de la empresa que pasa eso. Pero eso no quiere decir que en la parte tributaria te indica la norma, ¿no? Si bien es cierto, tenemos como un beneficio tributario de aquellos, en este caso, activos que sean menores a un cuarto IT que se manda al gasto. Es un beneficio, lo digo, ¿por qué? Porque es algo optativo. Si gustas, lo haces, si no, lo activas igual. Pero es menor a un cuarto lo IT recién al gasto. Pero como les comento, hay empresas que tienen políticas y por políticas pues se tiene que ceñir, ¿no? Cumplirse, mejor dicho. Entonces, sin embargo, si bien es cierto, en la parte contable se va a cumplir, pero tributariamente tenemos que identificar ello y en la conciliación tributaria, ¿qué vamos a hacer? Si eso ha pasado que todo lo ha aumentado a gasto y debió ser costo, debió ser activo, ¿no? Tendremos que reparar esa parte, ¿ya? Y el otro, el de vengado, ¿no? Eso es muy importante. El de vengado es porque si, por ejemplo, ahora a partir del 2019 tenemos también, se ha precisado, ¿no? El artículo 57 de la Ley de Impuestos a la Renta del devengado, y una de esas precisiones es la cláusula incluso de suspensiva, ¿no? Si es que, por ejemplo, tiene alguna condición suspensiva que hace que difiera el reconocimiento del gasto o del ingreso, ¿no? Cuando se cumpla, tenemos que revisar y cobra bastante énfasis ahora más que nunca los contratos, ¿no? Revisemos ahí si hay una cláusula suspensiva, las políticas también, ¿no? ¿Ok? Entonces, una vez que pasamos esas reglas generales, si todo es sí, 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 recién nos iremos a las reglas específicas, ¿ok? Bueno, yo quería también compartirles algunas preguntas así importantes, creo yo, aclararse, ¿no? Y una de ellas es, por ejemplo, si consideramos para que un gasto sea deducible que se encuentre, en este caso, contabilizado, ¿será necesario? Porque esta pregunta lo he visto, o mejor dicho, varios se han hecho y muchas veces cometen el error, ¿no? Entonces quiero ya dejar claro acá qué es lo que dice la norma, ¿no? Entonces, ¿será necesario, chicos, para que pueda deducir un gasto, tiene que estar contabilizado? Por ahí tenemos dos alternativas. La primera es que no es exigible que el gasto de vengado en el ejercicio deba estar contabilizado. Y la otra es que sí, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ver la respuesta, ¿ya? En este caso, chicos, lo correcto es que no es exigible, ¿ya? Sin embargo, siempre hay excepciones en la norma. ¿Ya? Y por excepción, en el caso de la depreciación, pero solo para aquellos demás servicios diferentes a lo que son edificaciones y construcción, la norma sí te especifica que para que en este caso la depreciación tributaria sea aceptado, tiene que ser contabilizado. De la misma forma, la provisión de Coranzo 12. Pero solamente en estos casos que te precisa la norma. Pero por lo demás que no te precisa la norma, y también hay un informe de SUNAT, en este caso el 4-2017, donde hace esa aclaración, ¿no? Y nos dice, para efectos de determinar la renta neta imponible de tercera categoría, no es exigible que los gastos devengados en el ejercicio deban encontrarse contabilizados, ¿no? En este caso, salvo en los casos en que así se haya dispuesto una normativa, como es lo que ya comenté. Entonces ya sabemos ya que no es necesario.
Ahora ustedes dirán, pero Pamela, no lo contabilicé, ¿qué hago? Justamente para eso sirve la conciliación tributaria. Si lo has contabilizado, supongamos ahora estamos en el cierre de 2023, lo has contabilizado en el 2024 porque justo cerraste y cerró pues la contabilidad y ya no recibo facturas, no se contabiliza más y lo recibiste en febrero, supongamos, ¿qué vas a hacer? Si es un gasto deducible, disculpa, devengado en el 2023 y tienes también todo lo que es causal, es fehaciente y todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a deducir vía DJ. ¿Por qué? Porque ese gasto corresponde al 2023 y me corresponde que disminuya, ¿no? Y en este caso, me ayude que, para yo pagar pues lo que corresponde el impuesto a la renta. Entonces, ¿qué voy a hacer? En el 2023 voy a deducirlo vía DJ, pero como lo tengo contabilizado el gasto en el 2024, en el 2024, ¿qué voy a hacer? Ese gasto lo voy a adicionar, ¿no? Porque en realidad pues ya lo reconocí en el 2023. ¿Ok? Pero no lo pierdo. Entonces, pero ¿qué pasa si yo no sabía de esta respuesta? Entonces, ay, como no está contabilizado, ya lo perdí. Y muchas veces pierden esos gastos, ¿no? Ahora ustedes saben y tenemos que deducirlo y con ello, pues, tomamos ese gasto. ¿Ok? Otra pregunta también que he visto mucho era esta, ¿no? Que lo traigo acá. ¿Qué debo hacer si conozco, ¿no? O sea, conozco el gasto y pues sé que está devengado, pero aún no tengo el comprobante de pago? Y ya estoy justo por declarar mi DJ. Y me falta el comprobante de pago, no me llega. Pero tengo el contrato y sé el monto, sé que es un servicio que ha prestado, pero a veces por temas administrativos a veces demora, ¿no? La emisión del comprobante. Entonces, ¿qué hago acá? ¿No? Lo adiciono, ese gasto devengado, pero que aún no me ha llegado el comprobante de pago, o lo considero como un gasto deducible. Bueno, eh, considero de que en realidad la norma tributaria te habla de devengado, ya en este caso. Entonces, y lo que consideraría es cuando se ha devengado, aún si no me llega el comprobante. Ahora, no quiere decir que ahí quiero aclarar. Es importante que tengamos también la certeza que te va a llegar el comprobante. ¿Ya? Porque, como les decía, si este documento que es base, la factura o boleta, el comprobante de pago en este caso, no te va a llegar, entonces mejor lo adicionas porque no tienes el mínimo documento base. Pero ya muchos sabemos que sí o sí nos va a llegar, simplemente es un tema de tiempo, ¿no? Que está demorando. Entonces, si es así, lo consideramos deducible, ¿no? En este caso. Ahora, disculpen, hay un informe, el 5-2017, seguro muchos lo conocen. ¿Y qué nos dice este informe 517 SUNAT? Lo que nos decía, o nos dice, mejor dicho, es que si todavía no tienes el comprobante de pago en ese momento, hasta antes de la DJ, te dice que lo adiciones y cuando te llega el comprobante, ahí nomás, tal vez al mes siguiente, lo rectifiques y consideres, ¿ya? En realidad, eh, una opinión personal, considero de que la norma tributaria no te dice, no te condiciona en realidad para que tengas el comprobante, para que puedas tomar la deducción, ¿no? En este caso, sino más que nada se remite al devengo. Ya, entonces ahí, sí, pero igual, eh, nosotros en mayoría también los tributaristas hemos opinado al respecto y creemos que no debería, pero la SUNAT pues ha sacado ese informe y un poco como que genera ese cuestionamiento, ¿no? Después de este informe, chicos, salió una casación, que es la 2391-2015, donde, donde aclara el tema, indicando pues que efectivamente, ¿no? El gasto se tiene que tomar en el periodo de devengo. Entonces, reforzando lo que ya mi posición, ¿no? Que les comento. Ahora, ¿cómo hacen en el mercado? ¿Cómo funcionan? Muchas empresas, he visto grandes empresas, para curarse también en temas y no tener problemas con SUNAT, no estando de acuerdo con el tema, pero toman el gasto, o sea, en el periodo que venga, no es que adicionan, lo toman, pero antes de que venza la otra DJ, lo que hacen es como que hacen una rectificatoria para tener la parte formal, ¿no? Simplemente, no mueven importe, nada, o sea, es algo formal, ¿ok? Eso es lo que hacen en el mercado en su mayoría, he visto también. Ya igual les comparto un poco la experiencia, pero mi opinión personal es que deberíamos tomar el gasto, si sabemos que es deducible, que he devengado, que tengo la causalidad, la fehaciencia, y me falta el comprobante, pero sé que me va a llegar ya al mes siguiente o 2 meses, pero sé, tengo la certeza, lo tomo, ¿no? ¿Ok?
Otros gastos importantes, bueno, la auditoría, en este caso es importante para considerar ese gasto de auditoría y contar con el informe. ¿Y por qué es importante? Porque este tipo de gastos necesitamos tener ya las conclusiones, ¿no? Está supeditada en este caso a la culminación de esos servicios cuando tenemos las conclusiones, porque recién ahí vamos a poder utilizarlo, ¿ok? Entonces, por eso es importante no solamente con la provisión, sino una vez que ya contemos con el informe. Ahora, también tenemos, como les decía, la bancarización es un tema relevante, ya que si no cumplimos con la bancarización, tiene pues efectos tributarios transversales, ¿no? No solamente en renta, que es perder el gasto en este caso, sino también en lo que es el crédito fiscal, ¿no? O sea, ese IGB vinculado a ese gasto que no está bancarizado, se pierde, ¿no? En realidad, pues son efectos bastante grandes. Ahora, el tema no sé si han escuchado cuando antes en la norma te precisaba que tenías que tener en los cheques la cláusula de no negociable. Actualmente ya no es exigible, en realidad, ahí a partir del 22 de agosto del 2018. Ya no resulta exigible esta cláusula, por si acaso. Ya, así que tenemos que tener en cuenta ello. Después también hubo algunos cambios en la bancarización, ¿no? Cuando también disminuyeron el monto, en este caso de 3.000 a 2.000 soles, o es equivalente a $500 en este caso, también te habla cuando vas a pagar, por ejemplo, a un tercero, no directamente, por ejemplo, a tu proveedor. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que comunicar a SUNAT antes del pago, ya, antes del pago. Eso también ténganlo en cuenta para que puedan tomar las precauciones y cumplir, ¿no? También con los requisitos que trajo esta actualización de la ley. Otro tema importante que me gustaría comentarlo es la depreciación tributaria. Y acá le he puesto así, lo he separado porque justamente quiero hacer énfasis en que los tratamientos son diferentes. Cuando nosotros hablamos de edificaciones y construcciones, tiene un tratamiento específico, incluso tanto así que en la norma, ¿no? Por ejemplo, lo que es edificaciones y construcciones está en el artículo 39 y lo que son los demás activos diferentes a edificaciones y construcción están en el artículo 40 y de igual forma en su reglamento. En el reglamento, en el artículo 22, está en el inciso A, el tratamiento de edificaciones y construcciones, inciso B, los demás. ¿Y por qué hace la diferencia? Porque tiene diferentes tratamientos. ¿Y por qué hago el énfasis acá? Porque muchas veces me he chocado con varios contadores que todos los activos lo tratan como si fuera pues un mismo tratamiento. Y no es así, ¿no? En el caso, por ejemplo, de edificaciones y construcción, la norma te dice, en este caso, que la depreciación, por ejemplo, es a línea recta y la tasa es una tasa fija. ¿Qué quiere decir tasa fija? Quiere decir que es un 5% sí o sí. O sea, pero Pamela, mi contabilidad está un 3%, y entonces voy a tomar un 3. No, tiene que ser 5, pero no está contabilizado ese 2%. No importa. ¿Por qué? ¿Por qué no importa? Porque justamente para edificaciones y construcción no tiene ese requisito de que tiene que estar contabilizado. ¿Ok? Solo para el caso de edificaciones y construcción. ¿Ya? Entonces hacemos un repaso. Edificación y construcción, ¿qué es lo que te dice la norma? Que la depreciación va a ser a línea recta, una tasa fija, la del 5%, y no tienes el requisito que tiene que ser contabilizado la depreciación para que sea deducible, ¿ya? Pero para los demás activos, en este caso, ahí sí hablamos de tasa máxima, ¿ya? Y no te dice, pues, la línea recta, o sea, quiere decir entonces que puedes utilizar otro método de depreciación. Sí, puedes usar otro método de depreciación para los demás activos diferentes, ¿ok? Y la tasa es máxima. ¿Eso qué quiere decir, Pamela? Quiere decir, por ejemplo, si tú tienes contabilizado, no sé, pues muebles en seres a un 8%, ¿no? Un ejemplo. Entonces, y la tasa máxima es un 10%, ¿cuánto te vas a tomar como depreciación tributaria? Solo el 8%. ¿Por qué? Porque es el límite que tengo, ¿no? Porque está contabilizado solamente ese 8%. No me puedo tomar más. Pero Pamela, en la tabla dice 10.
Sí, pero eso te aplicaría cuando, por ejemplo, tienes contabilizado financieramente, estoy hablando, a un 20%, supongamos, es mayor, ¿no? Entonces, ya, ¿cuánto te tomarás tributariamente tu depreciación? Hasta un 10%, que es tu tasa máxima. Pero si es menos de la tasa máxima, te vas a tomar el mismo que el financiero, el menor, ¿no? Y en ese caso, pues no va a haber diferencia entre lo financiero y tributario, ¿ok? Entonces, eso es muy importante, chicos, a tener en cuenta esa diferenciación, y ya para que también no pierdan la depreciación. Bueno, en los no domiciliados, también quería comentarles, ¿no? Sobre los servicios de no domiciliados, cuándo va a ser deducible, ¿no? Cuando provisiono el gasto, cuando pago la renta a no domiciliado o cuando pago el servicio de no domiciliado. A ver, no sé, los leo por ahí. A ver, chicos, cuéntenme, a ver. ¿Quién sabe? A ver, ¿cuáles creen que sería? Cuando provisiono el gasto, cuando pago la renta no domiciliada o cuando pago el servicio. A ver, ¿quién se anima a comentarnos? Ahí Rudy nos dice cuando pago el servicio. El servicio. ¿Alguien más opina igual que Rudy o otros opinan diferente? Edgar también dice cuando pago el servicio. La C. Hay otros que dicen cuando pago la renta. Ahí están ya. Están mitad mitad cuando pago la renta o el servicio, chicos. A ver. Vamos a aclarar este punto, que es muy importante, y gracias por participar, estimados. Lo correcto, chicos, es cuando pago, tarán, vamos por acá, es cuando pago el servicio, la letra C, ¿ya? ¿Y esto por qué? A partir del 2019, chicos, cambió un poco ya, en este caso, para los no domiciliados, ¿ya? Lo van a encontrar en el 4, en el inciso 4A, del 4.A del artículo 37 de la ley de impuesto a la renta, eh, donde te precisa que para que el gasto, en este caso, de un no domiciliado por servicios, ¿no? Sea aceptado, tiene que estar pagado el servicio, o sea, al no domiciliado, ¿ya? En términos sencillos, tengo que pagar al no domiciliado por su servicio. Recién ahí puedo tomar ese gasto como deducible. No es la renta, ¿ya? Ahí me pregunta Rosa, ¿qué pasa si hoy 2023 pago el servicio del no domiciliado, pero el gasto devenga en el 2024? En este caso, Rosa, es por lo percibido. Si pagas el servicio en el 2023, tienes que tomarlo en el 2023. Ujú. Ahí el requisito en el caso de los no domiciliados es por el percibido. Entonces, ahí ya en el 2023 tomaría el gasto. Ahora, y quiero también explicarles un poco el sentido, ¿no? De esta norma, ¿por qué ha cambiado? Porque también muchos nos preguntábamos, oye, pero ¿por qué cambia, no? En realidad, más que nada, ISUNAT se ha dado cuenta, y creo que es una operaciones que conocíamos, pasaba más que nada en vinculadas, ¿no? ¿Qué pasaba? Que muchas en vinculadas se emitían los invoices por los servicios, los famosos management fee, esos servicios, ¿no? De vinculadas. ¿Y para qué? Para disminuir el impuesto a la renta, ¿no? Justamente ya para fines del cierre, se emitía un montón de invoices. Y pues, ¿qué hacían las empresas? Aseguraban con pagar el impuesto a la renta. No, yo pago mi impuesto a la renta como que para que uno no se dé cuenta, pago el impuesto a la renta, tributo por esa parte, pero gano todo el gasto, ¿no? Y ese gasto, pues te disminuye tu impuesto a la renta anual, finalmente. Entonces una se dio cuenta, de, oye, no, pues esos invoices nunca se pagan, simplemente me paga a mí la parte del impuesto no domiciliado, pero en realidad todo ese gasto que detrás de está ahí años y años, ¿no? Incluso son vinculadas. Entonces, a raíz de todo ello, pues el detrás, ¿no? Un poco les comento, es que la norma ya hace una precisión y dice, no.
Por eso es que les hacía la pregunta, ¿no? Si es solamente pagar la renta no domiciliada o no. Ahora no, ahora lo que tienes que pagar para que sea deducible es el mismo servicio, ¿ya? Al no domiciliado. Sí, ahí Rodrigo hace la precisión y sí, gracias Rodrigo, eso es correcto, es hasta antes del vencimiento. Y por eso es importante hacer el seguimiento respectivo. Ya estamos haciendo nuestro cierre, tenemos que hacer el seguimiento respectivo, en este caso, cuáles son los invoices que se van a pagar hasta antes de que venza tu DJ anual. Hagamos ese cronograma, ese seguimiento, chicos, para que puedan tomarse el gasto, pues, en el momento, en este caso, si se va a pagar en febrero, por ejemplo, y tu DJ vence en marzo, o se paga en marzo mismo, tú puedes tomarlo normal, pues, en 2023, antes que venza la DJ. ¿Ok? No sé si quedó claro, chicos, hasta ahí. ¿Sí? ¿Les quedó claro? ¿Una duda? Perfecto. Bueno, ahí si gustan algunas preguntas, podemos resolver algo que les haya quedado en inquietud, me avisan. Ya que clarísimo. Ay, qué bueno, chicos. La verdad que la idea es eso, ¿no? Justamente que a ustedes les quede claro bueno, lo que estamos viendo en realidad es algo que vamos a profundizarlo más adelante, seguramente Jason va a comentar, pero igual quería traer las preguntas así, las frecuentes, ¿no? Ujú. ¿Me avisan si tienen alguna pregunta, Jason? Ah, ya. Max dice, ¿puede repetir el no domiciliado? Bueno, el no domiciliado, como les decía, chicos, a partir del 2019 cambió la norma, ¿ya? Antes del 2019 no era necesario que esté pagado. Eso sí es importante. También cuando tengan DJs, o disculpen, fiscalizaciones. Si están en una fiscalización, supongamos de 18, 17 hacia atrás, no era necesario que esté pagado, en este caso, el servicio del no domiciliado, ¿ya? Pero a partir de 19 en adelante, ahorita, por ejemplo, sí, está vigente esta norma donde indica que tiene que ser pagado. Así es, Max. Ujú. Nos preguntan cuando hay depreciación acelerada, ¿cómo afecta? Claro, la depreciación acelerada, por ejemplo, los leasing, ¿no? Tiene el tratamiento, en este caso, tributario. ¿Qué nos dice la norma para que sea deducible un leasing? Primero que nada, también lo mínimo el contrato tiene que ser para lo que es bienes, 2 años, y para lo que es inmuebles, ¿no? No, no tiene que ser menor a 5 en este caso. Y pues tampoco podría, si es que ya han pactado que se va a comprar al final en este caso, pues del contrato y cambia la negociación, pierdes el beneficio. Ya, eso es importante también tener en cuenta. Ujú. Milton pregunta, tengo interés de préstamo por pagar a una persona no domiciliada, ya, tengo que hacer la retención. Claro, los intereses es un servicio, Nilton, es un servicio los intereses, y en la persona natural es el tratamiento, tenemos que, primero que nada, cuando hablamos de no domiciliados y estamos hablando de retención en tu caso, tenemos que ver también de qué país es, ¿ya? Porque si tenemos por ahí un convenio y todo eso para aplicar, ¿sí? Y ahora, si no tenemos convenio, lo que tienes que hacer es, le aplicas la base, el 80%, y luego recién el 30%, la retención. Ujú. Sí, me avisan si tienen alguna duda. Me dice, una vez escuché, a ver chicos, Rudy nos pregunta respecto a la depreciación, ¿qué tipo de activos fijos no es exigible el registro de la depreciación? Ah, ya. Sí, Rudy, bueno, voy a volver rapidito a ese punto porque es un tema muy importante. En el caso de la depreciación, el que no está obligado a tener la contabilización es solamente edificaciones y construcción. ¿Ya? Y por eso les hacía la diferenciación entre uno y otro, ¿ya? Porque los demás activos diferentes a edificación y construcción sí es necesario que tu depreciación tributaria esté contabilizada, ¿sí? Así que ahí está ya Rudy, Esteban, que solamente edificación y construcción puedes tomarlo la depreciación así no esté contabilizado. ¿Y cómo tomar esa depreciación? Vía de J, ¿ok? Vía de J. Perfecto, Rudy. Qué bueno que te haya quedado claro.
Ujú. A ver, vamos a ver. ¿Tiene alguna pregunta más? Ah, ya nos preguntan, James, si tengo un préstamo o no. Dice no domiciliado ubicado en paraíso fiscal. En el caso de los intereses de paraísos fiscales, sí se puede tomarse ese gasto siempre y cuando se demuestre que esos intereses es de valor de mercado, mi estimado James. ¿Ya? Siempre y cuando se demuestre que es valor de mercado, te puedes tomar eso. Kelly nos pregunta, en caso de devengar un gasto sin comprobante, ¿se puede considerar ¿qué dice? Si el comprobante me lo entrega en la fecha del periodo siguiente? Sí, 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 es correcto. No hay problema, porque ahora más que nada con el tema de los electrónicos, es más que seguro que te va a llegar con fecha 2024, pero ahí la evidencia tienes que demostrar que todo, ¿no? Que todo el servicio se ha prestado en el 2023, independientemente de la fecha de emisión, Kelly. Ujú. No hay problema por ahí. Es un tema de fehaciente. Dice, entre personas naturales, el interés por préstamo se tiene que hacer una retención. Ah, ya, si es persona natural, natural directamente, no, no. Si es jurídica es la que hace la retención. Kelly pregunta si el comprobante debería especificar que fue un gasto del ejercicio anterior. Sería lo ideal, Kelly, si es que te indica ello, sería lo ideal, pero me ha pasado casos en que no te pone, pero ahí tienes que demostrar, por ejemplo, con el contrato, con tus órdenes de servicio, ¿no? Con los correos, con las evidencias detrás del comprobante, que efectivamente corresponde al 2023 en este caso, ¿no? Pero si se puede especificar en el comprobante, te recomendaría que sí, sería lo mejor, pero no es que sea excluyente, eso es lo que quiero decir. O sea, si es que no te especifica por X motivos, puedes demostrar y no pierdes el gasto, ¿no? Siempre y cuando demuestres con los demás evidencias documentales. Ujú. Perfecto, ok. Qué bueno que haya quedado claro, chicos. Dice, Alfredo pregunta qué ocurre con la cobranza dudosa entre empresas vinculadas. Entre empresas vinculadas, mi estimado Alfredo, la norma te indica de que no puede haber cobranza dudosa. O sea, tú puedes provisionarlo contablemente como cobranza dudosa y todo, pero tributariamente no es válido. Por eso es que tenemos los tratamientos diferenciados entre lo contable y tributario. Así que esa provisión de cobranza dudosa, ese gasto, lo tienes que adicionar si es entre vinculadas. Ujú. Maritza pregunta, ¿cuándo es costo puedo devengar si el comprobante? Cuando es costo, bueno, entiendo que te refieres costo activo, activo fijo o costo de venta. No me, porque bueno, si es costo de venta está afectando el resultado. Si es costo como activo fijo, vas a considerar cuando se deprecia, ¿no? En este caso. Ah, ya, cuando es costo de venta, claro. Pues si me entrega el comprobante el año siguiente. Sí, sí, es correcto. Es costo-gasto. No hay problema. Igual, Maritza. Le aplica también para en tu caso. Ujú. Así es. Excelente, Pamela, muchas gracias por tu ponencia el día de hoy. Y bueno, teniendo en cuenta las consultas respondidas, pues en este caso te agradecemos por el webinar de hoy. Y sin antes, pues invitar, ¿no? En este caso, el curso que se va a desarrollar en el mes de enero, ¿no? En el mes de enero, y gracias por la presencia el día de hoy, así como a todos los ponentes, a todos los participantes, perdón. Y voy a compartir la Gracias. pantalla para poder, en este caso, desarrollar o decir de qué vamos a tratar durante los días correspondientes, ¿no? A ver, vamos a presentar. Acá, como pueden ver o pueden apreciar, nosotros tenemos un curso, taller de cierre tributario y su declaración jurada anual 2023. En este caso, pues van a ser los días 13, 14 y 21 del mes de enero del año 2024. ¿Sí? 13, 14 y 21 del mes de enero de 2024 y desde 7:30 a 9:30 pm. Son 3 días y el horario correspondiente que acabo de mencionar. Recuerden que la modalidad es a través de Zoom y
o sea, con Zoom de manera 100% virtual. ¿Qué beneficios tenemos por participar en este caso, en este curso? Aprendemos con casos reales, como lo ha venido haciendo la ponente, en este caso Pamela, disfrutar del seguimiento personalizado. Nosotros damos soporte, tener la información más reciente, interactuar con el docente así como lo hemos hecho, ¿sí? El temario que vamos a tratar, es importante aclarar, vamos a tratar sobre el esquema de determinación del impuesto a la renta anual, el análisis a los estados financieros y la lectura del balance de comprobación, principios, criterios tributarios, llámese causalidad, fehaciencia de mercado y bancarización, principios de adiciones y deducciones, gastos de personales, vacaciones, bonificación, suma graciosa, etcétera, ¿no? Gastos de representación, gastos de recreativos, gastos de viaje, ya sea nacional y extranjero, merma y desmedro, pérdidas extraordinarias, cobranza dudosa y castigo, activo fijo e intangible, renta asumida, servicios no domiciliados. También hablaremos sobre la NIF 16, arrendamientos, penalidades, gastos financieros. También va a haber un caso práctico grupal en desarrollo. Va a ser muy interactivo esta clase durante las 3 sesiones. Aspecto general de la declaración jurada anual, obligados a presentar medios a declarar, determinación del coeficiente, el saldo a favor y la pérdida tributaria. Todos esos temas es lo que vamos a desarrollar en este caso los días que anteriormente hemos mencionado, que son pues el día 13, 14 y 21 de enero, ¿sí? Hay que recordar